No sé si usted lo sepa, pero en la palabra, en el libro de Apocalipsis nos habla de cómo Dios le manda cartas a las iglesias. Y a mí me sorprende mucho porque son 7 cartas a 7 iglesias diferentes, y en especial me llama la atención la carta a la Odisea, porque si usted lee la Biblia y lee las cartas que le son enviadas, es la carta más dura de parte del Señor para esa iglesia. No la vamos a leer, solamente lo quiero hacer para que se dé una idea. En ese lugar se habla que la Odisea era una ciudad muy próspera, casi en todas las áreas. Era una ciudad donde tenían el mejor oro del mundo conocido hasta ese tiempo. Entonces era una ciudad que era muy próspera, era el centro financiero, gracias joven, el centro financiero de todos los lugares, de todos los alrededores. Para que se dé una idea de la cantidad de dinero que había en esa ciudad, se dice que en cierto año hubo un terremoto que prácticamente destruyó la ciudad. Y los habitantes de esa ciudad decidieron levantar la ciudad por sus propios méritos, sin pedirle apoyo absolutamente a nadie. Ellos no se preocuparon que si el gobierno, que si los apoyos, que si absolutamente nada. Entre ellos se pusieron de acuerdo, juntaron y levantaron nuevamente la ciudad. Era una ciudad tan rica. Se dice que también en esa ciudad había los centros de moda más importantes del momento. La ropa que ellos vendían era exclusiva, de la más cara, y se vendía de una manera increíble. Era el centro de modas especial en ese tiempo. Y todavía aparte, era el lugar donde estaba la medicina más avanzada de la época, de todos los lugares. Ahí se vendían dos cosas que eran muy famosas, que era una pomada para los oídos, para las personas que tenían problemas con los oídos, y unas gotas que era colirio para los ojos. Si alguien tenía problemas con la vista, iban a esa ciudad. Sin embargo, Dios les habla, y si usted lee la palabra se va a dar cuenta que Dios les habla, y les habla de una forma tan dura, ¿verdad? Porque les dice, ustedes son pobres, desnudos, avergonzados. Y cuando dice eso, dice uno, espérame Dios, pues sí, ¿de qué estás hablando? Enfermos les habla también. Entonces dice uno, ¿qué está sucediendo? Y cuando yo leía eso, pero cuando llego a este versículo en especial, que es el que me encanta, dice, después de todo lo que les dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Le ha tocado estar alguna ocasión usted detrás de una puerta tocando para que le abran? A lo mejor unas veces con prisa, a lo mejor otras veces si están bien y si no igual, o otras veces que usted anhela que la persona que le esté tocando a usted esté en ese lugar. Hace algunos años ya mi mamá empezó a enfermar y yo procuraba ir lo más seguido posible a su casa, y me acuerdo que un día llegué y entré al barandal y toqué la puerta y no me abrió. Le marqué a su teléfono y no me contestó. Le hice como 3 o 4 llamadas, estuve medio tumbando la puerta ahí un rato y no pasaba nada, y empecé a entrar en pánico porque dije, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? O sea, siempre está en casa. Yo estaba seguro que estaba en casa porque ella en esos tiempos ya no salía. Y estar a la puerta y estar que le duelen a uno hasta los dedos y no hay respuesta. Me acuerdo que agarré una de las llaves y con la llave le pegué, y al fin cuando pasó eso, oí que gritaron de allá del fondo en la cocina. Mi mamá estaba tan entretenida ya con la licuadora, con las cosas que estaba haciendo, que ni escuchó el teléfono, ni escuchó que yo estuviera hablando. Pero cuando ella abrió, respiré, ¿verdad? Y yo cuando leo este pasaje me imagino a Jesús hablándoles cómo está la situación con ellos, cómo está lo que está pasando con esas personas. Y él dice, mira, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy en la puerta y estoy llamando. Pero hace una aclaración: si alguien escucha, si alguien está atento y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando yo veía esto, me doy cuenta de varias cosas. Y una, cuando Dios atrae a alguien, le da a esa persona un futuro diferente, porque empieza a transformar su autoestima y su perspectiva general de la vida. Mientras que en la Odisea estaban ignorantes de Dios, ellos estaban atentos a todo lo que sucedía a su alrededor, en lo que se refería a economía, a salud, a todo lo que el cuerpo necesita. Ellos estaban ignorantes totalmente de Dios, ¿verdad? Ellos olvidaban quién era Dios. Y otros tal vez sentimos que somos menos.
Tal vez muchos pensemos, pero pues yo cómo. Otros tienen más preparación, más posibilidades, pero yo. ¿Alguna vez te has sentido menos que los demás? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de ver a alguien y decir, no, pues él, no, pero pues yo, ¿de dónde? ¿Cuál posibilidad o qué capacidad puedo tener yo para hacer lo que Dios quiere o lo que Dios desea que yo pueda hacer? Y esta tarde yo quiero hablarte de la importancia que tú tienes para Dios y de los cambios que Dios puede hacer en tu vida. Y no me refiero solamente en lo físico, sino en lo espiritual y en lo emocional, para que tú puedas levantarte y ser un estandarte para Dios. Porque Dios tiene un deseo y Él tiene un anhelo sin lugar a dudas. Y tal vez tú puedas decir, Señor, es que yo no merezco. No merezco que tú me abraces, yo no merezco tu presencia, no soy digno de hacerlo y te tengo noticias. Tienes razón. Yo tampoco soy digno, no hay ninguno digno. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que Él dice, no te preocupes, yo quiero hacer algo diferente en tu vida porque te amo. Lo único que hace la diferencia ahí es el profundo amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy más que nunca tenemos que entender que lo que sucede, lo que pasa en nuestras vidas solamente es por su gracia, es un regalo y es un anhelo de parte de Él, que tú y yo rindamos nuestras vidas por completo a Él, dentro y fuera de nuestras posibilidades, con lo que podamos tener, pero también con lo que nos haga falta, con todo lo que sea necesario. Y esta semana me puse a leer la palabra, a ver personajes. Yo sé que hay muchos personajes que todos tal vez ya los conocemos, pero créeme que a lo largo de la vida vemos cómo Dios usa personas imperfectas y rotas que luego moldea. Y hay una transformación increíble en sus vidas, en las vidas de sus familias y en las vidas de las comunidades donde ellos están. Es tan increíble ver a una persona tan imperfecta y que uno podría pensar olvidada tal vez de la mano de Dios, y cómo Dios puede levantar a esa persona y puede utilizarla para ser el salvador de todo un pueblo. Hay un caso que yo creo todos hemos escuchado del tremendo Moisés. Y cuando tú lees la historia de Moisés te puedes sorprender, porque haga de cuenta que es como un sub y baja, ¿verdad? Está en una posición en la que el faraón quiere que maten a todos los hijos de los hebreos cuando nazcan, y uno de ellos es Moisés, y su designio es morir al nacer. Sin embargo, por el amor a la mamá, logra meterlo en un río donde la hija del faraón lo rescata, y de ser prácticamente un moribundo sale a ser el hijo de la hija del faraón. Imagínense, del hombre más poderoso de Egipto, y Moisés se cuela a esa familia. Y durante 40 años vive como todo un junior, ¿verdad? Vive en el palacio con todo lo que él quiera y más a su alcance, puede hacer prácticamente lo que él desee. Y este hombre de repente comete un error y tiene que escapar de Egipto, huir por un asesinato, y de repente se encuentra en un lugar donde nadie lo conoce, en una tierra extraña, y donde la autoestima de Moisés baja de una forma tan increíble que decide de ser el nieto del faraón a ser un pastor de ovejas. Y déjeme le digo algo, ni siquiera sus ovejas, las de su suegro. Y durante 40 años Moisés está en el desierto pensando que todo el propósito de Dios para su vida se ha terminado, pensando en que Dios ya no lo va a utilizar, pensando en que el llamado que él tenía se terminó, porque él sabía que tenía un llamado. Pero en el momento que huye, él piensa que ese llamado se terminó. Y se aleja de su gente, se aleja de Dios, se aleja de todo lo que él tenía, y se recluye en la universidad del desierto durante 40 años. Y yo me puedo dar cuenta que la autoestima de Moisés estaba tan baja, porque cuando Dios habla con él, de la boca de Moisés no sale la bendición de decir, Señor, estás otra vez conmigo, qué bueno es tenerte otra vez cerca. No, empiezan a salir pretextos cuando Dios le hace el llamado. Y mire, voy a pedirle que me acompañe al libro de Éxodo 4, versículo 10. Éxodo 4, 10. Cuando Dios empieza a encomendarle la labor, cuando Dios le dice, Moisés, te he estado preparando durante estos 80 años para que tú cumplas con un propósito grande, con un propósito enorme, y Moisés empieza a decir, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y no nos vamos a meter mucho en la historia de Moisés, porque quiero que veamos algunos personajes, pero me llama la atención cómo él empieza a ponerle pretextos a Dios. Señor, es que soy tartamudo, Señor, es que casi no puedo hablar, Señor, es que ¿cómo voy a hacerle? Señor, es que yo no puedo, Señor, es que hay otras personas que son más capaces, ¿por qué no levantas a mi hermano Aarón? ¿Por qué no levantas a fulano? Y a lo mejor empieza a acordarse de algunas de las personas allá, pero todos menos él. Y yo no sé si alguna vez en tu vida tú te has sentido que tú no tienes la capacidad de hacer algo para Dios. Si alguna vez has pensado, Señor, pero yo. Este viernes tuve la oportunidad de platicar con un excelente amigo y buen hermano, y estuvimos platicando, y durante un rato que estuvimos charlando decíamos, pues es que hay tanta gente que está preparada, yo me siento ahí chiquito comparado con los que hay ahí. Y te pregunto yo en este día, ¿Dios hará acepción de personas? Y sin embargo nosotros muchas veces nos hacemos menos a nosotros mismos sin darnos cuenta del respaldo que tenemos detrás de nosotros. El respaldo que tenemos de parte de Dios. Y Dios levanta a Moisés, lo manda a regañadientes, y conoces la historia. La mayor liberación de la época sucedió en ese tiempo en la vida de Moisés. Entonces, si Dios pudo obrar en la vida de Moisés y hacer un cambio tan tremendo y lograr una proeza tan increíble, ¿crees tú que Dios lo pueda lograr contigo? ¿Tendrá Dios un llamado para tu vida? Hay como 2 o 3, los demás yo no sé qué onda. Algo está pasando. Pero te voy a presentar otro personaje que tú vas a decir, no inventes. Mira, ¿puedes creer tú que había un profeta que era un profeta suicida? Que él prefería morirse, que él ya no quería nada. Increíble, mira, vamos a verlo al profeta Elías en Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Y va el profeta arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te imaginas el desánimo, el desaliento de la vida del profeta Elías? Y lo más tremendo es que si tú lees la palabra, acaba de venir de una batalla en la que obtiene una victoria impresionante, donde ve el respaldo de Dios obrando a su favor, donde ve cómo Dios obra en su vida, donde ve cómo Dios respalda su palabra, donde ve cómo Dios está con él, y sin embargo unos días después está en el desierto, tirado debajo de una planta. Imagínate con el calorón, tirado, y él diciendo, Señor, ¿sabes qué? Basta. No tengo una pistola, sino yo aquí mismo te ayudaba para que no batallaras para matarme, pero prefiero morirme. Y sin embargo Dios lo levanta de ahí y obtiene una victoria, otra victoria impresionante. Todavía hace algo increíble, y no solamente eso, sino que levanta al sucesor que ha de venir después de él. Hombres, ¿crees que Dios puede tener un propósito con tu vida? Eso, miren los hombres, eso, levantados. Ya les iba a decir, Pero ahora les pregunto, mujeres, ¿creen que Dios puede tener un plan con su vida? Está bien. Ya no les voy a decir nada. Hay una mujer en la Biblia que a mí me impacta increíblemente, y está en el libro de Josué 6:25. Josué 6, versículo 25. Y escucha esto, por favor. Esta mujer vivía en Jericó, y esta mujer se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. ¿Cuándo alguien se podía imaginar que esta mujer podría llegar a los caminos de Dios y no solamente formar parte del pueblo de Israel, sino formar parte de la genealogía del rey David y de Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Tú crees que en el ánimo de ella se pudo haber imaginado alguna vez que Dios tuviera un propósito tan hermoso para su vida? Lo único que esta mujer quería es que Dios la salvara de lo que ella sabía que iba a suceder en su ciudad. Señor,
Mira, yo ayudé a tus espías, yo los protegí y lo único que te pido es que me salves a mí y a mi familia porque no queremos morir. Y Dios le promete que lo va a hacer, pero Dios siempre, escúchame esto, Dios siempre va más allá cuando tú dispones tu corazón. Dios siempre va más allá. Dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Escucha, ella solamente estaba pidiendo que le salvara la vida a ella y a su familia. Y Dios siempre va más allá. Dice que la salvó a ella, a su familia y todo lo que tenía. Y escucha, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Habitó con ellos y no solamente habitó, sino que formó parte de la comunidad. Se hizo una con ellos y Dios le permitió que a través de ella naciera el rey David. El rey David era el nieto de esta mujer. Y de esa misma descendencia nace el rey de la tribu o el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Dios la levanta y la levanta con un propósito enorme y la mete dentro del pueblo por cuanto en el corazón de ella había el deseo de servir al Señor. ¿Qué tan importante era esta mujer a los ojos de los judíos? Si a las mujeres judías no eran respetadas, imagínate a alguien que ni siquiera era judía. La veían como nada. Y estoy seguro que ella se sentía como nada dentro de ese pueblo. Sin embargo, Dios le abre los ojos y le hace ver, tú eres importante, eres valioso, eres valiosa. Tengo planes contigo, pero el chiste es, ¿estás dispuesto? ¿Abriremos la puerta? ¿O nos encerraremos y decimos, no, Señor, ¿sabes qué? Ahí peleate con el pastor y con la pastora. Ahí con los que se acercan ahí con él, a mí no me metas en tus rollos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece Sansón? Sansón era codependiente. Este hombre simplemente amaba demasiado a las damas. Era un hombre que desde su nacimiento estaba apartado para Dios. Desde que él nació, su pelo no fue cortado y jamás probó alcohol. Pero voy a invitarte a que vayas conmigo al libro de Jueces 14. Jueces, capítulo 14. Y dice el versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, de los enemigos de Israel, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar a una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Y Sansón se desvía, Sansón se equivoca, Sansón comete errores, pero al final Dios lo utiliza para acabar con la más grande cantidad de filisteos que él jamás se pudo haber imaginado. Aún a pesar de la forma de ser de él, aún a pesar de cómo sucedieron las cosas, él llega un momento en que reconoce y acepta que el único poderoso es Dios y se rinde a él y dice, Señor, yo sé quién eres tú y perdóname por lo que ha sucedido, perdóname por lo que hice, pero dame la oportunidad de cumplir con una parte del propósito que tú me encomendaste. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Dios se lo concede. Dios se lo permite. Amado, no hay nadie en esta tierra que sea menos a los ojos de Dios que nadie. Nadie. Dios nos ve a todos como hijos y con un profundo amor, y lo único que desea es que tú y yo tengamos el valor de levantarnos y hacer lo que nos corresponde hacer, lo que tenemos que hacer. Hay otro hombre que yo lo leo y yo creo que tú lo has escuchado de Gedeón. Gedeón era un cobarde, tenía miedo. Dice la Biblia que cuando Dios fue a buscarlo estaba sacudiendo trigo en el lagar. El lagar era diseñado, destinado, estaba cerrado y era exclusivo para el vino, para las uvas. Ahí era donde molían las uvas y sacaban el vino para fermentarlo. Y este hombre estaba sacudiendo las ramas de trigo dentro del lagar porque le tenía miedo a las personas que venían para que lo podían robar.
Y cuando está encerrado en ese lugar y que no quiere que nadie lo escuche y que nadie lo vea y que nadie se entere de lo que está sucediendo, Dios se le aparece y le dice: hombre esforzado y valiente. Todo tenía menos esforzado y menos valiente, ¿verdad? Él estaba temeroso en ese lugar, él tenía mucho miedo de que llegaran y lo descubrieran. Y cuando Dios habla con él, yo me puedo dar cuenta que él tenía miedo, porque lo primero que dice: Señor, pero ¿cómo dices eso? Sí, mira, soy de las tribus más chiquitas, soy de las familias más pobres, soy de los abandonados, de los olvidados de tu padre. Y aparte, yo soy el más pequeño de tus hijos. O sea, no solamente estoy, no, yo me voy hasta el rincón, Señor. Y cuando Dios le dice que lo va a utilizar, él le pone pretextos. Y Dios le dice: lo único que tú tienes que hacer es creer lo que yo te estoy diciendo, porque yo no veo lo que tú como ser humano ves. Yo veo el corazón de las personas y veo que hay algo que se puede hacer, y obro en la vida de ellos. Mira lo que dice el libro de Jueces 6:15. Jueces 6. Vamos a pasearnos bastante por la Biblia hoy. Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Le parece que es algún pretexto? Soy de la aldea más pobre, Señor, de aquellos que nadie nos pela, que todos nos ignoran. Y todavía de entre las familias yo soy el último. Y sin embargo, cuando este hombre decide creerle a Dios y se levanta, y yo estoy seguro que con temor, yo estoy seguro que con dudas, y yo estoy seguro que pensando en que ojalá y Dios obre, porque si no, algo va a suceder. Y Dios lo levanta con un ejército de 33,000 soldados y lo manda a la batalla. Pero cuando va a la batalla le dice: no, sabes que son muchos, Señor, los otros nos superan como 6-1. ¿Cómo puedes decir que somos muchos? Él dice: no, sabes que son muchos. Diles que los que tengan miedo en la noche se levanten y se vayan sin que nadie los vea, para que no se avergüencen. Y para en la mañana este hombre amanece con 13,000 soldados nada más. Y cuando va de camino todavía Dios le dice: ¿sabes qué? Siguen siendo muchos. Y Dios hace un filtro en el que al último quedan solamente 300 hombres con Gedeón. Pregunto, si tú fueras a la guerra con 300 hombres y vas a enfrentar a 200,000, ¿tendrías miedo? Si yo para enfrentar a uno. Decía un compañero del trabajo: no se preocupe, yo con una cachetada tengo, y si quiere yo me la doy para que no batalle. Imagínate a Gedeón. Y sin embargo este hombre decide creerle a Dios, decide confiar en Dios. Y cuando él se levanta, y cuando Dios le habla, y cuando Dios lo lleva al campo de batalla, Dios le entrega la victoria sin siquiera tener que pelear. Él lo único que tiene que hacer es levantar una tea ardiendo con un casquito, con una jarrita encima, y con su espada lo único que tiene es quebrarla y alumbrar. Y es todo lo que tiene que hacer. Él ve cómo los enemigos del Señor se matan solos. Pero ¿qué hubiera pasado si Gedeón se hubiera quedado sentadito y hubiera dicho: no, es que estás pidiendo demasiado, Dios? No. Mira, de la tribu de fulano hay unos guerreros impresionantes, son re buenos, no, llévatelos a ellos. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos sentados y desperdiciamos oportunidades porque pensamos que otros tienen más posibilidades que yo, pero la puerta se te está abriendo a ti? ¿Cuántas veces tú tienes la oportunidad en tus manos y tienes la posibilidad de hacer las cosas, y por los limitantes que podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, permitimos que esas oportunidades se nos vayan de las manos y no las aprovechamos? Y tú tienes que entender y tienes que aceptar que tú eres un hijo de Dios. Y que Dios te está levantando con un propósito, y que Él tiene planes para ti, pero tienes que caminar hacia los planes que Dios tiene para tu vida. No debes de sentirte menos, al contrario. ¿Te acuerdas del profeta Jonás? Casi siempre cuando yo pregunto del profeta Jonás, todo el mundo se acuerda que fue el que se lo tragó el pez. Pero el profeta Jonás era mucho más allá que eso. El profeta Jonás era un hombre que en su pueblo era amado, era respetado y era escuchado. Y cuando Dios le habla y le dice que vaya a una ciudad que no es de judíos, él se enoja con Dios y le dice: Dios, pues ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú para decirme que yo vaya a esa ciudad? Jonás peleando con Dios, diciéndole que Dios está equivocado porque quiere salvar a gente que no merecía ser salvada.
sin darse cuenta que él mismo no merecía ser salvado. Y empezó a juzgar y empezó a criticar, y sin embargo Dios lo levanta, lo mueve. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues todos esos personajes son del Antiguo Testamento y en esos tiempos eran diferentes la situación. Si quieres te platico del Nuevo Testamento. Yo lo que quiero llevarte es a que veas que Dios usa a cualquier persona que está dispuesta a servirle a Él. A cualquiera que se anime y se levante y dice, Señor, yo voy. Dice el profeta, envíame a mí. Pero muchos decíamos, Señor, sí, claro, tienes toda la razón, envía a Pedro, que es el que se anima, Señor, levántalo y que vaya. No, Pepe está listo, dispuesto. Valdo, vamos a levantarlo, digamos que se vayan ellos. Hágase, Señor, tu voluntad en las mulas de mi compadre, ¿verdad? Pero el chiste es que entendamos que la voluntad de Dios se tiene que hacer en mi vida. Y la Biblia dice que Dios está a la puerta y está llamando. Y te tengo noticias, la puerta del corazón solamente se abre por dentro. El único que la puede abrir eres tú. Y la decisión al final de cuentas es tuya. Tú eres el que decide. Pero el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién escuchará el toquido? ¿Quién escuchará mi voz? Y créeme que hasta el día de hoy Dios continúa mostrando su asombrosa gracia y atrayéndonos hacia Él, buscando una relación con nosotros. Dice la palabra, ¿quién es el hombre para que tú te fijes en él? ¿Quiénes somos? Hay veces que nos ponemos en un plan tan especial sin darnos cuenta que el que nos está hablando es el Dios del universo, el creador de todo, el dueño de todo. Y nosotros decimos, calmado Dios, ¿realmente me podrás respaldar? ¿Podrá hacer la diferencia en alguna parte? Hace muchos años, yo creo que les he platicado, pero a mí me impactaba mucho esto porque un joven salió del seguro y se topó con un amigo, y este amigo traía un problema en su rodilla muy serio que lo tenían que operar. Y Dios le habló al corazón de este joven y le dijo, ora por él porque lo voy a sanar. Te invito a la iglesia para que el pastor ore por ti. No. Ora por él. Y empezamos a frenarnos y empezamos a pararnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y nos sentimos tan imperfectos y nos sentimos tan poca cosa y cómo pensamos o cómo, Señor. Pero te voy a repetir algo. Dios tiene planes y proyectos con tu vida si tú se lo permites. Si tú lo dejas obrar. Escuché el testimonio de un hombre que vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos con problemas de adicciones en las drogas, y él decía, de cualquier droga que tú te puedas imaginar, con problemas de pandillas. Dice, he matado gente, he herido gente, me ha herido gente, he estado en hospitales, he pasado por procesos que tú ni te puedes imaginar. He estado en prácticamente todas las cárceles de Estados Unidos. La gente lo veía y le tenía miedo. La gente lo veía y le sacaba la vuelta. Los que lo conocían no querían ni que les hablara por lo que podía suceder con él. Un hombre rechazado, un hombre despreciado ya por todo el mundo. Y él pensaba para sí que sus tiempos estaban por terminarse. A su tremenda edad de 30 y tantos años, él ya estaba prácticamente para morir. Sin embargo, en un viaje que él hace a su natal Puerto Rico, escucha el llamado del Señor Jesucristo y le rinde su corazón a Él. Decide creer que hay esperanza todavía para su vida. Decide creer que Dios todavía puede obrar en su vida y empieza a levantarse. Dios empieza a restaurarlo, empieza a andar bien, empieza a andar con el pastor, y él mismo se ríe él solo, dice, no, imagínate a este hombre parado por las calles de San Juan, Puerto Rico, con su Biblia debajo del brazo, y todos los que habían escuchado de él y verlo de esa manera decían, pues, ¿que no estés el loco? ¿Que no estés el que estuvo en San Quintín y estuvo en quién sabe dónde? ¿Que no estés el que estuvo en el hospital con tantas costillas rotas, con tantos navajazos, con no sé cuántos balazos? Dice, ese soy yo. Y llega un momento en que este hombre dice, bueno, algo tiene que pasar conmigo, y Señor, yo necesito que tú me des una esposa. La quiero
como de unos 70, unos 75, rubia, ojos azules, de preferencia bien. Peticiones, ¿verdad? Y él solo se ve porque dice, de repente me presentan a una mujer como de unos 50, morenita, pelo corto, y ¿qué pasó, señor? Nada que ver. Cuando usted escucha platicar a esta pareja, usted se va a reír de lo lindo con ellos por la forma en que platican, pero ya tienen más de 50 años de ministerio sirviéndole al Señor, levantando ministerios en diferentes países, en diferentes lugares, incluido nuestro país. Él se llama Joe Rosa y ella se llama Ada Rosa. Es una pareja increíble para Dios. Platicaba él que en la ciudad donde él vivía, había en el barrio una pizzería y el hombre de la pizzería era de las pocas personas que siempre le ayudaba. Decía, él era un hombre de Dios increíble. Él cuando me veía salía y ¿qué pasó, Joe? ¿Cómo andas? Y le llevaba una pizza, le llevaba un refresco, le llevaba algo para que comiera, y si lo veía que andaba con los zapatos ya hechos garras, le compraba tenis, le compraba pantalón. Dice, yo mismo le preguntaba, ¿no te da miedo que un día de estos que yo ande drogado por buscar más droga te pueda matar o te pueda hacer algo? Y esto me decía, no, yo no tengo miedo, porque yo sé que Dios te va a utilizar. Yo no sé cuándo, pero Dios te va a utilizar. Cuando Dios transforma la vida de este hombre, cuando conoce a su esposa, cuando se casan, después ella regresa a esa ciudad otra vez y va con este hombre de la pizzería. Imagínate de verlo cómo estaba y de frente de llegar con su saquito, con sus zapatitos bien boleados, con su esposa de la mano, con su Biblia en la mano. Casi ni lo conoció el de la pizzería y dijo, ¿y usted quién es? Y dice que se metió con él y llegó ahí con él y entró a la pizzería. Y cuando este hombre lo vio se emocionó tanto que cerró la pizzería, les preparó pizza, les preparó comida y empezaron a platicar. Y Joe, como es, dice él, platicaba, no, hombre, yo le platicaba mi testimonio y este hombre lloraba, mi esposa lloraba y yo comía pizza. Amado, Dios puede levantar, dice la Biblia que Él usa lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio. Si tú te sientes menos, si tú sientes que Dios no puede obrar en tu vida, déjame decirte que eres el candidato perfecto para la obra de Dios. Si tú piensas que tú no calificas, yo te digo desde ahorita, tú eres el primero que califica. Y tú puedes ser transformado por el poder de Dios. Les pregunto yo en esta tarde, ¿puede hacer algo Dios contigo? ¿Puede hacer algo Dios con nosotros? Donde sea que se encuentren, en el proceso que se encuentren, en la parte de su vida que se encuentren, quiero que sepan que Dios desea trabajar en sus vidas. Y la respuesta se encuentra en viajar a la montaña de Dios. La respuesta es tan sencilla. Hay veces que nos complicamos tanto la existencia, que es algo tan simple, que Dios está a la puerta y está llamando. Yo estoy seguro que ahorita Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está hablando. Está tocando y lo único que tú tienes que hacer es abrirle esa puerta y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, papá. Me rindo por completo a ti. Tengo áreas en las que tengo que trabajar, son áreas en las que estoy batallando, tengo dificultades en muchas cosas. Señor, tú conoces quién soy yo mejor que nadie, pero aquí estoy. Lo único que Dios necesita es que realmente tú tengas la disposición de decirle, Señor, aquí estoy y estoy dispuesto a que tú obres en mi vida. Voy a pedirles que se pongan sobre sus pies. Leíamos ahorita en Apocalipsis 3, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y me encanta lo que dice, porque dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ponga atención lo que Dios le está hablando en esta tarde y entienda que no es un servidor el que les puede estar hablando, no es simplemente lo que yo creo, lo que yo pienso, es su palabra que habla directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones y nos hace ver
que a los ojos de Dios usted y yo somos valiosos, somos importantes y tenemos propósito. Señor, te doy gracias en esta tarde.